Brighton 2, Manchester City 1 y como siempre estamos acá dando la cara en un post partido muy pero que muy difícil, un resultado sinceramente que duele un montón. Ya me recuerda, ¿no?, a la temporada pasada, esas derrotas durísimas que tuvimos, en su momento contra Real Madrid, contra Arsenal, contra Tottenham, contra el Manchester United, ¿no? Son esas derrotas justamente que duelen. Y como siempre digo acá en el canal, vamos a analizar obviamente lo que dejó el partido en general. Vamos a tener las notas, vamos a dar los puntajes, vamos a ver y vamos a intentar averiguar qué va a hacer el City con lo que queda, ¿no? Porque es un golpe muy, pero que muy duro y que expone al City en un montón de situaciones y obviamente vamos a hablar de eso. Antes igual de meternos con el partido en general, quiero hablar de lo que dejó, ¿no?, en términos generales esta derrota para el City e intentar saber qué va a hacer la directiva o intentar saber qué piensa la directiva, qué piensa Pep Guardiola y para qué está el City, porque hoy es una incógnita enorme. Bueno, evidentemente City perdió 2-1 para que el despistado contra Brighton, después ganando 1-0 con gol de Erling Haaland, se lo terminan dando vuelta después de una mano muy tonta de Matheus Nunes y un penal que convierte James Milner. Y bueno, después ponen el 2-1 al minuto 88 en una victoria agónica para Brighton, pero una victoria que ya se veía venir porque sinceramente el City después del empate se cae. Nuevamente, eso también hace recordar bastante a los peores momentos que tuvimos durante la temporada pasada y anímicamente no supo aguantar el resultado, ni futbolísticamente ni anímicamente, así que creo que una derrota justa para el Manchester City en este caso, a pesar de que Brighton tampoco hizo demasiado, pero creo que el City nuevamente se vuelve a meter solo en problemas, en este caso un error de Matheus Nunes, muy pero que muy tonto, muy pero que muy infantil, un Matheus Nunes que recordemos que había arrancado muy mal el lateral derecho, después se acomoda y donde le tenemos más confianza, porque Rico Lewis fue el titular los primeros dos partidos y no convenció. Matheus Nunes tiene que demostrar y nada, y nada. Pero bueno, ya vamos a meternos obviamente cuando toque el tema puntajes con el rendimiento particular de cada jugador. Difícil porque se termina el mercado, queda solamente mañana. La llegada podría ser, creo que lo único real es lo de Donnarumma. Y si bien estoy contento por la llegada de Donnarumma, Trafford igual tuvo un partidazo. El problema evidentemente no está ahí. Y creo que lo que preocupa realmente es que el problema o los patrones, ¿no?, que se ven, los problemas evidentes que tiene el Manchester City, en este momento no se pueden solucionar. Y eso es lo que justamente me preocupa. Te pongo un ejemplo. El City nuevamente por tercer partido consecutivo tiene un problema al momento de generar juego, al momento de tener creatividad, sobre todo en el mediocampo. Lo tuvo en el primer partido contra los Wolves, por más que se ganó 4-1, hasta que Reinders no rompe, ¿no?, con esas grandes jugadas en el primer tiempo. El City no generaba. Contra el Tottenham le faltó lo mismo a pesar de que estuvo Cherki. En este partido Cherki no está disponible por lesión. Foden no vuelve a estar disponible por lesión. Nuevamente Foden. Y no tuvimos creatividad. Otra vez. Entonces vos decís, bueno, no importa porque el próximo partido y Foden no sabemos si va a estar disponible. Cherki va a tener una lesión larga, aparentemente de 2 meses por lo menos. Y lo único que te queda con creatividad es Reinders, que tampoco es muy creativo. Es un mediocampista más de transiciones. Como que es muy bueno con campo abierto o llevando la pelota dominada. No es un creativo que en lugares súper chicos te va a encontrar un hueco, algún pase, como lo podría así ser Foden o Cherki en teoría, si están bien. Así que eso preocupa. Y no es que ahora decís, bueno, estamos 2 meses sin Cherki, Foden sigue en Narnia, porque Foden sinceramente ahora no sé por qué no está disponible. Tuvo toda la pretemporada, jugó el Mundial de Clubes, después se lesiona, no se sabe la lesión que tiene, siempre dice que nunca está al 100% físicamente, ya es recontra preocupante, le está atacando el gen inglés y cada vez lo veo más cerca de convertirse en un Dele Alli, en un Mike Lowell, en un Jack Wilshere, en un Joe Cole, porque sinceramente no tiene regularidad y lo necesitamos un montón. Este era un partido para que Foden aparezca. No te digo para que nos salve, pero para que se ponga el equipo al hombro, para que se ponga a generar juego, porque no iba a estar Cherki. Yo creía que iba a jugar al lado de Reinders, ¿no?, los dos como interior. Y nuevamente Foden no estuvo. Y como te digo, al no tener otras opciones, está duro. Está duro. Sinceramente yo esperaría, Guardiola igual ya declaró que esta derrota no cambia nada de cómo el City va a afrontar la finalización del mercado, ¿no?, estas últimas que quedan 30 horas, 25 horas. Así que, no sé, yo sinceramente traería un mediocampista más, por lo menos, porque ahí vemos un problema evidente. Lucas Paquetá está muy cerca de dejar el West Ham, lo quiere Aston Villa y rondaría unos 45-50 millones. City ya lo quiso, me parece una buena opción de mercado.
Para tener opciones, por lo menos, gente. Para tener opciones, porque no las tenemos. No las tenemos y viene la Champions. Son un montonazo de partidos. Vamos a tener que rotar. Imagínense si estos muchachos se lesionan cada uno, jugando cada una semana o ni jugando. Cuando tengamos que jugar cada 3 días, no sé, ¿con qué vamos a jugar? No lo sé. Pero bueno, otro caso particular, otro problema particular. Lateral derecho, ¿cómo lo solucionás? Todos veíamos que era un problema evidente. De hecho, yo creía que Rico Lewis debía irse a préstamo por lo menos. Nos podíamos quedar con Mateus Nunes porque me pareció que había cumplido. Y si era un lateral derecho que no vino. El elegido era Livramento. Livramento no sale de Newcastle por más de que el City ponga la plata que quiera poner aparentemente. Y además el City no quiere poner esa plata por Livramento. Y fue como, bueno, nos quedamos con estos dos laterales. Y decís, bueno, ellos están con los jugadores todos los días. Se supone que si quieren afrontar una temporada con Rico y con Nunes como laterales, se supone que les va a dar. Y ya vimos en 3 partidos que no le dio ninguno de los dos. Rico Lewis en los primeros 2 partidos no convenció. En el primero un poquito más, obviamente, que en el segundo con el Tottenham, que estuvo expuesto. Mateus Nunes, que estuvo dubitativo. En el primer tiempo se patinó un par de veces. Después se mandó el cagadón que se mandó cuando le da el penal, que levanta la mano infantilmente. Un desastre. Después de eso se cae psicológicamente. Empieza a dudar con la pelota. Y decís, ¿cómo afrontamos la temporada? ¿Cómo afrontamos jugando cada 3 días con el nivel que tiene la Premier? Ya tenés el Big Six, tenés un montón de equipos como el Brighton también, que es duro. Tenés Nottingham Forest, tenés Aston Villa, Crystal Palace. Son un montón de rivales. Everton, un montón de rivales difíciles. Bournemouth. Y después que nos toca una fase de grupos en Champions también muy compleja, porque tenemos todos rivales de buen nivel. Insisto, no es que son todos Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, pero tenemos Leverkusen, tenemos Napoli, Galatasaray, Villarreal, obviamente Real Madrid, Borussia Dortmund, Mónaco visitante. El más fácil es como no me acuerdo ni el nombre del otro equipo, que era el sencillo, pero después son todos partidos difíciles y que nos ponen en una situación muy, pero que muy compleja. Entonces, como te digo, lateral derecho tampoco da la solución. Ahora, centrales, lo mismo. ¿Cuál es el problema de los centrales? La velocidad. Rubén Díaz es talento, Stones es talento. Decís, bueno, no importa. Cuando entre Kusa, si algún día lo pone a Kusa, Pep Guardiola lo pone a Kusanov. Tuvo un gran partido, nos solucionó un montón de problemas. Va y se lesiona en el segundo tiempo. Bardiol sigue lesionado, no jugó ningún partido todavía. Hay que ver cómo vuelve. Y decís, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Después cuando le tocó contra Rubén Díaz fue un desastre otra vez. Stones un poco mejor obviamente con Kusanov al lado, porque Kusanov corrige un montón. Quizás también por eso se lesiona, porque muchas veces Kusanov se tuvo que cruzar a la zona de Stones para cerrar jugadas que debería cerrar el inglés y no llega. Lesionado. Lateral izquierdo lo mismo. Aït-Nouri tuvo un buen primer tiempo, el segundo tiempo se cayó un poco más. Y se lesiona Aït-Nouri, ¿quién entra qué? Que nunca sabes cómo está físicamente. Que a mí, insisto, me gusta, pero no termina de convencer por la parte física. Nico Riley, que no lo pusimos más por ese sector. Los centrales siguen preocupando. En el mediocampo, como te digo, la falta de creatividad. Nico sigue sin contar para Pep, porque hoy podría haber entrado, no lo puso en el segundo tiempo. Nico Riley entró mal. Rodri fue de nuestros mejores jugadores, estando un 50%. Eso me deja dentro de todo tranquilo. Pero dependemos de Rodri. Vamos a caer nuevamente en que Rodri te va a jugar todos los partidos porque es el único que entiende y que puede sostener al Manchester City. Ahora veo, ¿no?, cada vez con más ganas la vuelta de Kovacic, que siento que puede ser una de las últimas esperanzas para revitalizar ese mediocampo que necesita revitalizar. Y como te digo, si no contás con Foden, no contás con Cherky, que encima deberían adaptarse para poder jugar un poco más de interior, con Reinders no alcanza. Bernardo, que cumple, pero es eso ya. Bernardo es un jugador que cumple. Y está bien, ¿no? Porque es un jugador que te juega. O sea, te juega 7 puntos en el sentido, bueno, te ayuda con la marca, con la pelota está bastante bien. Físicamente no es que sea muy fuerte, pero por lo menos corre, es dinámico. Y no te aporta mucho más. Es justamente ese jugador para rotar en algunos partidos, para dar descanso. Pero no podemos depender de Bernardo. Bernardo no genera lo que debería generar un interior del Manchester City ni de cerca. Por eso también los problemas de generación. Porque recaen Reinders, que Reinders tampoco es un generador super nato. Y el City se queda sin ideas. Se queda sin ideas. Y este es un patrón que se vio en los 3 partidos. Y va a seguir. Y como te digo, no tenés a Foden, no tenés a Cherky. Extremos, mismo problema con los extremos. Sin gol todavía, sin creatividad. Una lástima porque Mamouche tenía gol. Ahora, bueno, no ha tenido tanta suerte de cara al gol. Con la pelota lo veo mucho peor que el año pasado. El año pasado lo veía más incisivo, más picante, ¿no? Ahora lo noto con bastantes dudas. Muy acelerado, muy atolondrado. También complicado lo de Mamouche. Doku, que entra siempre flojito. Bob, que está bien, pero Bob es un proyecto, es para entrar en los segundos tiempos, ir rotando. Tiene ¿no?, esa
esa magia. Pero como vimos, también le pasa lo mismo. Cuando llega al momento de tener que pegar al arco, tuvo un par de ocasiones que le podía pegar y ni siquiera resolvía. Era como que se nublaba. Y ojo, con esto no estoy matando a Bow, creo que puede explotar y ojalá que explote como lo pedí en el video anterior, que necesitamos que los extremos den un paso al frente. Pero lo mismo, Savinho lesionado también. Supongo que volverá después de la fecha FIFA. Un extremo que en teoría vale 80 millones, porque el Tottenham ofreció 80 millones. ¿Rendirá? Como si vale 80 millones. Es joven, sí, tiene un montón de futuro. Pero necesitamos ya rendimientos ahora. No podemos tener todos proyectos en todos los puestos. Son todos proyectos. Son todos proyectos. Sacando Haaland, el resto son todos proyectos. Rodri es un proyecto en cuanto a que necesita recuperarse. Reinders necesita adaptarse a la liga. Cherki necesita adaptarse a la liga y es un proyecto muy joven. Foden termina siendo un proyecto porque nunca sabemos si se va a volver a ser el que era. Savinho es un proyecto. Bob es un proyecto. Doku es un proyecto. Mamouche, que pintaba que estaba bien, ahora está ahí medio nublado. Los laterales derechos, Lewis es un proyecto. Mateus Nunes es un invento. Que rindió más o menos y nada más. Einuri, sí, ponele que es una realidad. Que hoy no tuvo un gran partido del todo. Kusanov termina siendo un proyecto. Stones y Rubén Díaz son jugadores que ya son para fondo de plantel. No le da para ser titular. Trafford, que la rompió toda, termina siendo un proyecto. Son todos proyectos. Son todos proyectos. Entonces, entiendo esa política de decir, bueno, nosotros nos compramos jugadores totalmente hechos, formados, pero necesitas que entonces que los proyectos en algún momento vayan dando el paso al frente. Y no lo están dando. Y no es para caer a los jugadores, pero bueno, necesitamos también que pongan un poquito más. También el cuerpo técnico, igual hoy, ya metiéndonos con eso, me parece que el equipo que puso Pep era lógico. Recuerden que no estaba Barriol disponible, no estaba Saño disponible, no estaba Cherki disponible, no estaba Foden disponible, no estaba Kovacic disponible. 5 jugadores que podrían ser tranquilamente titulares en este equipo. Y que creo que serían titulares si estuvieran todos disponibles. Y bien, no tenés a 5. En el banco estaba solo Doku en el segundo tiempo. Pues estaba Kanji y Gundogan, que aparentemente ya no cuentan porque no entraron en los últimos partidos. Ederson lo mismo. Nico Riley, que también es un proyecto. Que creo que juega mejor de lateral que de mediocampista, porque cuando entró de mediocampista no marcó tanta diferencia. Pero está dura la cosa. Estaba Nico, pero bueno, Nico. Quizás tendría que haber entrado, no, para darle una mano a Rodri, pero tampoco siento que hubiese cambiado demasiado la ecuación. No había mucho en el banco, no había material. Y la temporada es larga, son un montón de partidos. Los rivales están muy, pero que muy bien. El Big Six está muy fuerte. Tenemos 3 puntos de 9. Creo, hablando mal y pronto, me parece que es, insisto, esta es mi temporada 17 viendo al City. Es el peor inicio de temporada que tuvimos. Creo que nunca iniciamos con 3 puntos de 9. Creo que nunca. Te lo estoy diciendo de memoria, pero si pasó, pasó una vez. Pero esto no suele pasar. Así que es duro. Es duro y como te digo, no es que decís, bueno, no pasa nada, lo revertimos la fecha que viene. No veo las herramientas en este momento para revertirlo. Tampoco quiero... O sea, no es que estoy siendo súper drástico de si no, la temporada terminó. Pero siento que no es que, como pasaba en otros momentos, que sí, bueno, no pasa nada. Es por esta circunstancia. La fecha que viene ya nos acomodamos. Siento que es una transición muy pronunciada. Y al haber tantos proyectos, hay un montón de incógnitas y tengo un montón de dudas en cuanto a si estos jugadores van a poder dar el paso al frente y cuándo lo van a hacer. ¿Cuándo lo van a hacer? Porque quizás, como te digo, Bob necesita 4 o 5 meses. No sé. Quizás Rein necesita 3 meses más para adaptarse. O un mes, o 2 partidos y está a 1000 puntos. Mamuya hay que ver si vuelve a tomar confianza, que se le nota esta falta de confianza. No sé qué va a pasar con Doku y Savinho. Es como te digo, está muy compleja la cosa. Obviamente que hay que intentar ser positivos y seguir bancando, porque bueno, son circunstancias, son momentos, pero la situación la veo compleja. Desde mi punto de vista, creo que lo que es el mercado de fichajes estuvo mal planificado. Que tengamos que llegar al último día de mercado de pases en esta situación me parece un error. Además, teniendo en cuenta que no es que nos pasó a nosotros. De hecho, nosotros éramos el equipo que más debía hacer una transición, una renovación. Y a pesar de eso, Liverpool tuvo una mejor ventana que nosotros. Encima ahora va a llegar Isaac. Arsenal lo mismo. Tottenham tuvo una muy buena una muy buena ventana. Chelsea también. Quizás United, ¿no? El que está más o menos como nosotros. Pero siento que se pudo haber hecho más. Más, insisto, puesto lateral derecho, tema central, mediocampista que se nota que te falta un poquitito más, te falta uno más. También para la rotación, ¿no? Te falta uno más.
Más sabiendo que el City sufre tanto con las lesiones. Y eso también es algo a tener en cuenta. No sé si tendrá algo que ver el cuerpo médico del City. Pero es... No. Es insostenible la cantidad de lesiones que tenemos, gente. Van 3 fechas. Van 3 fechas. Es un montón. Es un montón. Cuando empecemos a jugar cada 3 días no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Yo, insisto, para mí, para salvar el mercado de fichajes e ir con más expectativas, la llegada de Donnarumma, que siento que hoy no cambia mucho la ecuación. Porque hoy Trafford la rompió toda y atajó casi todo lo que fue al arco. Menos, bueno, los goles, pero el resto la verdad que nos salvó de algunas ocasiones muy claras. O sea, Donnarumma... O sea, si hubiese atajado Donnarumma no es que hubiésemos ganado el partido. Pero me pone contento, pero siento que necesitamos un mediocampista más por lo menos y un lateral derecho. Sí, por lo menos, como para decir, bueno, no sé, te llega Libramento, te llega Lucas Paquetá y Donnarumma. Así, bueno, por lo menos se dieron cuenta de que nos faltaba y vamos un poquito más tranquilos. Por lo menos para sin tener el miedo de que jugamos un partido, se te lesiona a alguien y no tenés con quién jugar. Como nos pasó el año pasado, tuvo que jugar Simpson Pussy, que tuvo que empezar a inventar Guardiola, Mateus Nunes, que fue una invención. Pero bueno, difícil desde ese apartado. Vamos a hablar un poquito ahora, obviamente, bueno, del equipo de Guardiola, que insisto, el equipo que puso me parece que estuvo bien. Vamos a hablar cómo fueron los equipos. Fue con Trafford al arco, Mateus Nunes de 4, John Stones y Kusanov los centrales, Einuri de 3, Rodri de 5, que volvió a la titularidad, Bernardo Silva y Tijani Reinders los interiores, Oscar Bob por derecha, Mamouche por izquierda y Erling Haaland de 9. El Brighton fue con Verbruggen al arco, Veltman, lateral derecho, Van Hecke, Dunk, los centrales, De Kuiper el 3, Baleba y Hinchelwood el doble 5, Minte y Mitoma por los costados, Gómez de enganche y Welbeck arriba de 9. Así que, bueno, el equipo el equipo que puso Guardiola creo que estuvo bien, en el banco no tenía demasiado, tenía a Rubén Díaz, que mereciera el banco con los rendimientos que había tenido, Doku, que tampoco venía muy bien, Nico Riley, Lewis, que fueron los 4 que entraron, estos que nombré, y después saqué Nico González, Gundogan, Akanji y Ederson. No había nada en el banco. Nada, quizás debería haber llevado a Mukasa, ¿no? Que era una buena opción en ofensiva, pero bueno, tampoco que nos iba a cambiar. No decir, che, mirá, no fue Mukasa, por eso perdimos. No es por ahí. Insisto, ahora Cherky no sabemos, va a estar por lo menos 2 meses afuera. ¿Y quién te genera juego? Está difícil. Dependíamos de Foden y Foden no sé qué le pasa. Y nadie dice nada porque no sabemos, no está ningún partido disponible, pero no está lesionado tampoco. No sé qué le pasa a Foden. No sé. Bien, vamos a hablar un poquito, obviamente, primero del primer tiempo. Como te dije, problemas en la generación. Muy, pero que muy evidente. Se notó en el primer tiempo. Si bien el City tuvo un primer tiempo bastante sólido, no sufrió en defensa. No porque no haya sufrido en defensa, sino por Kusanov. Fue clave, recuperó un montón de pelotas que perdieron o Reinders o Bernardo o algún compañero de la defensa y él las corrijo un montón. Y eso está bueno, ¿no? Porque también era lo que hablaba yo del partido anterior, que no puede ser que nuestros mediocampistas estén con pánico de que no pueden perder una pelota porque es una ocasión, es un mano a mano para el rival. Y acá de hecho tuvieron bastantes errores. Recuerdo una clara de Reinders que se equivoca, pierde la pelota y la recupera Kusanov tranquilamente, va al duelo. Así que eso creo que es bastante rescatable el primer tiempo. Tuvimos la posesión, insisto, no fuimos profundos. No creo que porque no quisiéramos, sino porque no tenemos el material para hacerlo. Creo que ni Reinders ni Bernardo Silva les da. Reinders sí tiene obviamente un poquito más de inventiva en el momento de ir para adelante. Pero no, cuando lo marcan o hay un equipo más físico o le cuesta evidentemente. Y Oscar Boy Mamullo, que les dije, que le falta picante, necesitamos que los extremos mejoren. Y eso también preocupa. Después llegó el gol de Erling Haaland, que fue, bueno, un gol a lo Haaland evidentemente. Ahí tuvo algunas posibilidades, terminó haciendo ese gol después de una jugada un poco sucia. Que inicia bien Oscar Bob, le deja el pase a Mamouche, que medio se enrieda y le termina quedando a Haaland que define. Y después no mucho más. En el primer tiempo. Pero por lo menos fue sólido. Fue sólido en el sentido, no brillamos, pero estuvo controlado, no sufrimos demasiado. Ya para el segundo tiempo, el City estaba un poquito más desconectado, se notó un poco más desconectado. Creo que fue muy tímido, no fue a buscar el segundo gol en ningún momento. No tuvimos demasiadas chances tampoco, más que alguna que, como te digo, bueno, un desborde de Mamouche que Oscar Bob no llega a cerrar, que podría haber terminado en gol. Y después alguna que otra de Oscar Bob que era como que llegaba al área grande y no le pegaba. Es como ya está, pegale, morfátela, pibe, no importa. Pegale al arco, pues nadie le pega. Y bueno, siento que nos faltó un poquito de eso.
Y después fue el error garrafal de Motos Núñez, que vino una falta de Kusanov, que Kusanov se le salió un poco la cadena, es verdad, salió a buscar a... No me acuerdo cuál era el rival del Brighton, le hace una falta, lejos también del arco, después viene un centro cruzado sin mucho peligro y Motos Núñez levanta el brazo, penal. Y ahí empezamos a sufrir. Después Trafford nos salva bastante. También salvó una en el primer tiempo. Trafford excelente. Más después, sabiendo de que vino un partido muy difícil. Que fue probablemente, no sé si el peor, pero que fue, ¿no? Como la figura negativa, ¿no? Salió en la foto de ese gol del Tottenham. Y la verdad que reponerse anímicamente me deja muy tranquilo por Trafford. Pero bueno. Después la lesión de Kusanov. Otra vez una lesión, entra Rubén Díaz, Einuri estuvo en el segundo tiempo sobre todo bastante desconectado, nos llegaron bastante por ese lado, Mintelo lo complicó mucho y en el gol un desastre. Un desastre, Rubén Díaz es como que sale a cortar Stones, le queda al jugador de Brighton, Rubén Díaz es como que ya la da por perdida, pero si Rubén Díaz hubiese corrido como debía haber corrido, como lo hizo Kusanov en un montón de pelotas, porque las pelotas que atajó Trafford, que fueron atajadones, en todas salió Kusanov molestando. En todas. Hasta el último minuto, hasta el último segundo. No importa que sepa que él no llega, pero le mete esa presión al delantero rival, que sepa que donde se duerme o se toma un tiempo de más, va a estar ahí. Y eso Rubén Díaz no lo hizo. De hecho, pudo haber llegado a intentar por lo menos cubrir el remate del jugador de Brighton. Y como ya dio por perdida la jugada, porque Rubén Díaz no corre, no le interesa correr, la verdad que un desastre. Lo de Rubén Díaz ya súper preocupante. Para mí tiene que ser suplente, pero bueno, lo vamos a seguir teniendo titular. Mientras Guardiola no esté y ahora acusa que no está. Preocupante. Otra opción era Marc Guehi, que está ahí dando vueltas. Insisto, no es la solución, pero si lo que tenemos no funciona, por lo menos creo que Marc Guehi anduvo bastante bien en Crystal Palace, no sé. Qué sé yo, ya a este punto prefiero intentar jugar con otros jugadores. Medio también lo que hizo el Arsenal, lo que está haciendo Liverpool, ¿no? Bueno, Arsenal, ejemplo claro, se le lesionó Havertz y fueron a buscar a Eberechi ese. Acá, como te digo, se te lesiona Cherky. ¿Y por qué no vas a buscar a Paquetá, que se quiere ir del West Ham? Y que ya sonó mucho para el City, que Guardiola le gusta, que Guardiola lo quiere. Y que es un jugador que evidentemente necesitas, porque no tenés un mediocampista mixto con buen pase, ¿no? Que tenga esa generación. Pero bueno, veremos qué pasa en estas últimas horas del mercado. Después, bueno, como te dije, se veía venir el segundo gol del Brighton, porque City se cayó anímicamente, se recontra cayó anímicamente, y bueno, nos hacen el gol. Después, algo a decir, que también lo puse por Twitter, siempre digo lo mismo, si no me seguís aprovecha a seguirme como Piti en Twitter, bueno, por lo general comento otras cosas que por acá no comento, y mostraron el banco, y qué sé yo no te lo puedo comprobar, pero lo veía a Ederson, a Gundo, a Kanji, y para mí están contentos. Están contentos. Era como, viste, mirá. Nosotros éramos el problema porque estamos grandes, no rendimos, pero siguen perdiendo igual sin nosotros. ¿Vieron que nosotros no éramos el problema? Me da la sensación que piensan así y no puedes tener jugadores así en el plantel. Que te tienen esa energía de mierda, esa energía negativa. Y me parece que tienen que irse. Tienen que irse porque me dio esa sensación. Me dio esa sensación, no sé, insisto, no tengo manera de comprobártelo, pero me transmitieron eso. Me transmitieron eso y quiero que se vayan. Quiero que se vayan. No quiero jugadores que piensen que ellos son los mejores, son la solución. Y que cuando entra algún compañero era como, viste que él no era la solución, yo sigo siendo el mejor. No sé, me dio esa sensación, así que bueno. Cosas positivas. Bien Rodri, me sorprendió sinceramente. Yo dije que no había que arriesgarlo todavía. Lo arriesgamos para mí de más, terminó jugando todo el partido. Innecesariamente dijo Guardiola que no estaba para jugar demasiado, como dentro de 2 meses, y otra vez arriesgando a Rodri. Pero bueno, no tenemos más que eso. Y es arriesgar a Rodri, que lo hizo muy bien, me sorprendió. Se le nota obviamente mermado físicamente, pero tiene la cancha en la cabeza, Rodri. Tiene la cancha en la cabeza, me pone contento. Ojalá que no tenga más problemas físicos, porque va a ser muy, pero que muy importante. Bernardo cumplió como siempre, pero como te dije, a Bernardo le faltan... O sea, hoy ya es un jugador complementario, Bernardo. Nos hace falta... Hemos tenido tantos grandes jugadores. Hemos tenido a David Silva Prime, a Kevin De Bruyne, en su momento Yaya Touré, Nasri, jugadores que desbordaban fútbol. Y tener a Bernardo, que sí aporta un montón, pero que no te cambia la ecuación, más cuando necesitas generar juego y tenés un delantero como Haaland, que si vos lo abasteces,
te genera y es como... Fua. Y encima los extremos tampoco ayudan porque están muy faltos de ideas. Y es como, loco. Qué poca idea que tenemos. Qué poca idea que tenemos. Y eso en un equipo de Guardiola, que es un tipo que le gusta jugar justamente con la pelota, generar. Se nota y bueno, igual lo hizo bien, pero bueno, siento que necesitamos algo mejor ahí. Así que bueno, es un equipo sin ideas básicamente y bastante roto psicológicamente. Y lo vimos desde el Mundial de Clubes para acá. Contra el Al Hilal pasó lo mismo, nos caímos un montón. Pasó contra el Tottenham, pasó ahora. No tenemos, como te dije, contra el Hilal pasó lo mismo. Tuvimos gol, pero por esos destellos de Cherki y Foden al final. Porque la verdad que no teníamos esa generación, esa creación de juego. Y estuvo duro. Y va a estar duro en cuanto a eso. Bien, vamos a meternos obviamente ahora con los puntajes. Vamos a empezar por James Trafford. Partido colosal de James Trafford. Enorme James Trafford. Más insisto, después de haber tenido un partido tan malo como el que tuvo contra el Tottenham. No sé si tan malo, pero un error tan pronunciado como el que tuvo contra el Tottenham. Creo que dio un paso al frente increíble. Increíble, me deja muy contento. Y sinceramente, si no hubiese sido por él, nos hubiesen hecho por lo menos un gol más. Así que muy contento por James Trafford. Tuvo unas atajadas increíbles. Así que 6 puntos para Trafford. Por contexto, por haberse repuesto, ¿no? de un partido tan complejo y por haber rendido como rindió, 6 puntos para Trafford. Matheus Nunes volvió a ser el Matheus Nunes, ¿no? Del partido del United. Arruinando, ¿no? Lo que venía haciendo en el City con un error tonto. No había tenido un buen partido, tampoco un partido malo. Era un partido regular de 3.5, 4 puntos. Pero bueno, el error condiciona totalmente el resultado. Así que 2 puntos para Matheus Nunes. No puede tener ese error. Otra vez el City haciéndose un gol solo prácticamente. No por mérito del rival, siempre digo, sino por desmérito de tus propios jugadores. 2 puntos para Matheus Nunes. John Stones, que tuvo un primer tiempo correcto. Porque bueno, Kusanov le corrigió un montón de cosas. John siempre bien con la pelota. El segundo tiempo empezó a sufrir un montón. Figuraba en un montón de ataques de Brighton en el cual no llegaba a cortar. Ni hablar cuando entra Rubén Díaz. Así que bueno, 3 puntos para John Stones. No es que fue un super mega desastre, pero es lo mismo. Como en el caso de Bernardo, necesitamos algo más. No puede ser nuestro central titular. Kusanov, pero que muy buen partido de Kusanov. Lo vi bien con la pelota. A diferencia de lo que opinaba Ospina, ¿no? Que decía, no, pero mirá, siempre se perfila para adentro. Le cuesta. La verdad, para mí, comparado al Kusanov que llegó con la pelota a los pies, mejoró un montón. Un montón. Me da mucha más tranquilidad que antes. No lo he visto cometer ningún error grave. Sí, quizás, bueno, no elige salir tanto con Einuri, pero es algo que va a ir corrigiendo. Tiene solo 20 años. Defensivamente, la velocidad que tiene es una locura. Las pelotas que recuperó, los duelos que gana, lo agresivo que es. Es nuestro mejor central. Es nuestro mejor central, quizás junto a Bardiol. Pero bueno, Bardiol es otro tipo de central. Pero defensivamente es nuestro mejor central con diferencia. Necesitamos centrales así. Más un equipo que juega como juega el City. Tan expuesto. Así que me deja muy contento. 5.5 para Kusa. La verdad, muy buen partido. Einuri, que tuvo un primer tiempo correcto. También es agresivo con la marca. Le gusta tomar duelos. Tuvo alguna que otra equivocación. Quizás no estaba al 100% físicamente después del partido contra el Tottenham. Porque no se lo vio tan bien. En el segundo tiempo sí quedó muchísimo más expuesto. Le voy a poner 3.5. Porque me pareció que tuvo un mejor primer tiempo que Stones. De hecho le pone una pelota pinchadita a Haaland muy buena en el primer tiempo. Que bueno, termina un cabezazo de Haaland que ataja a Verbruggen, que podría haber terminado en gol. Creo que tuvo un partido correcto el primer tiempo. En el segundo fue flojo. Pero a mí sinceramente Einuri me deja conforme. Me deja conforme por más de que haya quedado expuesto en el segundo tiempo. Siento que fue también más por contexto del partido. No por... Tuvo errores y Minté lo complicó. Pero siento que... No sé, no me preocupa tanto. No me preocupa tanto. No es que diga, che, mira, no tenemos nada en el lateral izquierdo. Siento que se va a acomodar. Siento que se va a acomodar a Einuri. Así que 3.5. Puede ser un 3, pero bueno. Partido no llegó a, digamos, a lo que siempre pido, que el piso de un jugador que le pido a City es un 4. Pero partido casi correcto. Rodri, muy buen partido de Rodri. Termómetro como siempre. Me dejó tranquilo, yo venía muy preocupado por Rodri, ustedes lo saben. Siempre que pude hablar en el canal me preocupaba su regreso. Cómo esté físicamente, si puede volver a ser el que era. Y me mostró que un Rodri al 50% es mejor que cualquier 5 que podamos tener. Así que... Menos que Kovac, Guarda con Kovacic. No, pero chiste de lado. Me pone muy contento porque necesitamos a Rodri sí o sí.
Necesitamos a Rodri sí o sí. Lo loco es que, bueno, vamos a tener ahora el equilibrio, pero nos va a faltar la creatividad, ¿no? Siempre nos faltan 5 para el peso. Antes teníamos la creatividad y no teníamos el equilibrio. Ahora vamos a tener el equilibrio y no la creatividad. Pero bueno, bien por Rodri, que obviamente tiene que seguir mejorando y encontrar su mejor nivel. Pero bueno, 5.5 para Rodri. Se cayó un poco en el segundo tiempo por cuestiones lógicas. Físicamente está cansado ya. No le da para un equipo que no paraba a nadie en el medio, que eran puras transiciones de Brighton. Así que, pero bueno, buen partido de Rodri, 5.5. Bernardo Silva, como les dije, jugador complementario, que cumplió en el primer tiempo, no brilló. Sí, siempre es opción de pase, baja mucho al lado de los centrales para intentar sacar la pelota. Pero necesitamos más de Bernardo. Necesitamos más de Bernardo. Pero bueno, 4 puntos. No desentonó. O sea, no hizo nada para que el City, digamos, no hizo nada en contra del City. Tampoco hizo nada súper a favor. Por eso el clásico 4, ¿no? Cuando un jugador es discreto, cumple y no se manda ningún moco. Tijani Reinders, similar a lo de Bernardo, 4 puntos. Fue un partido discreto, regular. Si a Reinders le pido un poquito más, necesitamos más de Reinders. Necesitamos más de Reinders porque no tenemos otro, básicamente, que pueda generar juego mientras no esté Cherki y mientras no esté Foden, obviamente. Así que faltó de Reinders en ese apartado. Y siento que lo comen un poquito, como que les falta adaptarse un poco más al ritmo de la Premier. Pero calidad tiene, supongo que lo va a lograr. Y ojalá lo haga porque bueno, dependemos mucho de Reinders. Y más si no llega otro mediocampista. Hasta que vuelva Cherki, hasta que Foden no vuelva, vamos a depender muchísimo de lo que se le ocurra hacer a Reinders, de la creatividad que tenga y se le cruce por su cabecita. 4 puntos para Reinders. Omar Mamouche. Siempre premio y valoro la entrega que tiene Mamouche. De hecho, en el primer tiempo baja a veces cuando se le va a un jugador, le da una mano a Inuri en varias ocasiones. Presiona, va a trabar con todo, choca, pero está muy atolondrado. Está falto de confianza, se lo nota. A diferencia del año pasado, como que venía más dulce, ¿no? Y como que le salía todo. Ahora está como desesperado por hacer un gol, para hacer diferencia. Pero bueno, yo espero un poco más de Mamouche. Le pongo 3.5. No me pareció que haya tenido un mal partido. Pero somos el Manchester City. Necesitamos más de los extremos. Y hoy ninguno está cumpliendo las expectativas. Y eso preocupa. Oscarcito Bob arrancó tímido, lo mismo que vengo diciendo de Bob, como que le faltan un poquito más de agresividad, un poquito más de confianza. Después aprovechó muy bien en el primer tiempo, sobre todo, jugar por adentro, porque no jugó tanto de extremo, sino se tiró, ¿no?, como una especie de interior media punta, atrás de Bernardo Silva, ocupando esa posición que dejaba. El Brighton hizo bastante daño, de hecho el gol viene cuando él ocupa esa posición, domina la pelota. Empieza a trasladar y bueno, encuentra a Mamouche que bueno, se atolondra y le termina quedando la pelota a Haaland. Tuvo varias así, ya en el segundo tiempo se apagó un poco más, empezó a no elegir tan bien. Y eso también le pasa un poco lo que le pasa a Savinho a Doku. Empieza a firuletear y no termina de terminar la jugada, ¿no? A veces digo, bueno, no importa, termina, le pegaste al arco, la tiraste a la tribuna, no importa. Pero tener esa picardía, ¿no? De que Bob la tiene, pues ya lo he demostrado. Yo necesito que sea más punzante. Que los extremos sean más punzantes. Porque si no es como que siempre buscar a alguien que nunca terminase encontrando. Y bueno, si no encontraste a nadie, pegar al arco, ya está. No importa. Pero bueno, 3.5 para Bob, porque insisto, al igual que un extremo del City, necesitamos pedirle más. Y hoy no estuvieron a la altura. Erlingo Haaland, partido correcto de Haaland. Qué sé yo. Lo mismo, no generamos demasiado como para jugar a Haaland. Tuvo una en el primer tiempo que sí le pone un buen pase a Mamouche, que define más o menos. Pero es el único que hace goles, viejo. Es el único que hace goles. Volvimos a estar también en ese apartado, ¿no? Que el único que hacía goles el año pasado era Haaland. Después llegó Mamouche, empezó a dar una mano. Era un golcito, algún que otro golcito de Bruyne y nada más. La temporada, bueno, Reinders parecía que pintaba, ahora no. Y estamos otra vez dependiendo de los goles de Erlingo Haaland. Que bueno, le pongo 5 puntos porque siempre está ahí, ¿viste? Y qué sé yo. Puede ser 4.5, 5 puntos. Lo que vos prefieras. Elijo ponerle 5 porque es nuestro único jugador con gol nuevamente. Y no lo hizo mal, qué sé yo. Es Haaland. Creo que estuvo bastante bien dentro de todo. Estuvo muy enojado al final del partido. Como que siente el tipo. Es una máquina competitiva y ojalá podamos mejorar. Los que entraron no los voy a puntuar. Rubén Díaz, yo te lo mencioné. Partido flojo de Rubén Díaz. Para mí no cuenta para... Cada vez cuenta menos. La verdad, la renovación me parece... No sé si un error, porque quizás se lo puede vender antes que se te vaya gratis. Pero jugador que no colma ninguna expectativa. Y bueno, para mí es hoy es el peor central que tenemos de los disponibles. Defensivamente, sin ningún tipo de dudas.
Nico Riley, partido flojo Nico Riley. No sé qué pasa, que está bien que no ha entrado. Bueno, contra el Wolverhampton entró y tampoco entró muy bien. Pero también necesitamos más de Nico Riley. Siento que, no sé, los jugadores, es como lo que hablamos al principio del video, los jugadores no dan ese paso al frente. Y es como, sí, está bien, Guardiola, el sistema, que te pone, no te pone, pero loco, en algún momento... Que de hecho el año pasado lo hizo Nico Riley, ¿no? Que entró de lateral, hizo goles, hizo asistencia y ahora no sé qué le pasa. No sé qué le pasa. Raro. Jeremy Doku, también muy gris lo de Doku. Empieza a preocupar también, porque el año pasado siento que era cuando jugaba Doku, había, ¿no?, esa expectativa, a ver qué hace Doku, sé que lo va a pasar, sé que va a llegar, sé que lo va a desbordar, que ahora no lo está haciendo. No lo está haciendo. Está bien que, insisto, le tocó entrar, bueno, contra Wolves jugó titular, después los otros entró de suplente y no tuvo muchas chances, pero Doku, también lo mismo, darle el paso al frente, Rico Lewis, no hay mucho más para decir, es un jugador lo mismo, complementario, que debería ser un jugador suplente para rotar en algunos partidos, pero bueno, hoy le tocó ser suplente, pero bueno, ni Mateus Nunes ni Rico Lewis cumplen. El mejor y el peor. El mejor, sin ningún tipo de dudas, le voy a dar el premio a James Trafford. Y el peor, Mateus Nunes. Creo que eso queda en evidencia. De acá al futuro, difícil. Difícil porque nos toca United. Ahora tenemos fecha FIFA, así que tenemos 2 semanas. A mí me rompe las bolas la fecha FIFA, la verdad que las detesto. Si fuera por mí, jugaría mañana para sacarme, ¿no?, esta vena y este enojo que tengo. Pero bueno, 2 semanitas que supongo nos van a venir bien, siempre y cuando no se lesione ningún jugador en la fecha FIFA, esperemos. Y bueno, quizás para que se recupere Foden, Bardiol, que son los que más están próximos a recuperarse, Kovacic, que por lo menos vuelva a entrenar, Savinho, supongo que ya volverá, Cherki, olvídense que por lo menos son 2 meses, tenemos todo septiembre, todo octubre, volverá en noviembre, con suerte. Falta un montón, hay un montón de partidos por medio, partido contra el Big Six, difícil. Queda mañana, como último día, últimas horas del mercado. Donnarumma creo que va a llegar, pero como te dije, creo que Donnarumma hoy no cambia demasiado la ecuación, si bien es una enorme incorporación, es un gran arquero, pero el problema está en otro lado, están los centrales, está en el medio y está en el lateral derecho y ahora los extremos. El problema está en todos lados, pero bueno, creo que el principal problema está en el lateral derecho. Porque, insisto, si bien el City no generó el juego suficiente, hizo un partido correcto, iba ganando 1-0. Creo que si Nunes no se mandó esa macana, o si tuviéramos una pareja centrales más sólida, probablemente este partido lo sacábamos adelante, pero evidentemente no. Porque bueno, la verdad que Trafford nos salvó un montón. Así que bueno, a seguir confiando, obviamente. Esto no cambia nada. Siempre digo lo mismo. También comentaba en Twitter, podamos estar de acuerdo, pues yo tengo una forma de pensar, vos tendrás la tuya, evidentemente. Estaremos de acuerdo en si este jugador sirve, si este jugador no sirve, este tiene que llegar, el otro se tiene que ir. Pero lo importante es que todos queremos lo mejor para el City. Y lo importante es que sigamos bancando. Ya vendrán los mejores momentos. La verdad que hoy cubrí bastante el partido en Twitter, comenté bastante. Hubo un montón de gente comentando, bancando. Y eso me pone contento, lógicamente, porque hay un montón de hinchas que están atrás del City. Tema Guardiola, muchos me preguntaban tema Guardiola. Yo en Pep sigo confiando, siento que está intentando cambiar la manera de jugar del City. De hecho, es un City con muchas más transiciones. Hoy Trafford arriesgó poco y nada. Se ve que eso también es una bajada de línea, como diciendo, che, Trafford, si ves que no está para arriesgar, no arriesgues. Pero me parece que hoy es un problema de calidad de jugadores y calidad del plantel. Es un problema del plantel. Siento que Guardiola no tiene las herramientas necesarias como para competirle de igual a igual. Ojo, esto no debería ser un problema para decir, che, no le puedo competir al Brighton. Que el Brighton igual es un buen equipo, es un equipo difícil más de visitante. Pero no siento que tengamos mucho como para hoy, como para decir, che, mirá, no estamos bien. Y si tenemos eso, es lo que vengo diciendo, hay todos estos proyectos de jugadores que tenemos, tienen que convertirse en realidades. Porque tenemos muchos proyectos, pero pocas realidades. Y eso depende de Guardiola en parte, sí, pero también depende de los jugadores. Si cada vez que llega al arco, Savinho y Mamouche definen mal y no hacen Doku no hacen nunca un gol y nunca lo asisten a Haaland, eso no sé si es culpa de Guardiola. Eso no es culpa de Guardiola. Si Savinho se come 10 mano a mano y nunca termina de explotar y nunca tiene confianza porque evidentemente cada vez que llega, y bueno, eso no sé si es culpa de Guardiola justamente. Si no tenés a Foden y a Cherki disponible, que son tus 2 herramientas para generar juego, y tenés que generar juego solo con Reinders y Bernardo Silva, eso no es culpa de Guardiola. Si tus centrales son un desastre y tu única opción es Kusanov y ahora se te lesiona, y bueno, si el partido que viene juegan Stones y Rubén Díaz, eso no va a ser culpa de Guardiola.
Por lo menos en la alineación. Después, si Guardiola y la directiva estuvieron de acuerdo en decir, che, no, mirá, yo quiero que se quede Rubén Díaz, quiero que se quede Stones, quiero que se quede Ake, no me vendas a Gundogan, a Kanji, bueno, ahí sí tendrá culpa, que eso no lo vamos a saber nunca. No lo vamos a saber nunca. Que yo no lo creo tanto, porque de hecho Guardiola ha insistido con que se queden algunos jugadores, creo yo, y la directiva los ha vendido igual. O los ha intentado vender igual. Así que no lo veo. Por ejemplo, ahora no está poniendo directamente a Kanji y a Gundogan cuando los ponía un montón. Y eso es algo que cambió. Y bueno, es complejo. Es complejo, más como insisto, teniendo en cuenta el nivel que tiene la Premier, el nivel que va a tener la Champions y la cantidad de partidos que vamos a afrontar. Pero bueno, eso será tema para próximos videos. Obviamente vamos a estar la semana cubriendo ya el final del mercado de fichajes, a ver con qué equipo queda el City, con qué nos podemos encontrar y con qué quedan nuestros rivales, ¿no? Evidentemente. Y bueno, con muchas ganas de que se vuelva a jugar, sinceramente, porque quiero revancha, quiero que el City levante cabeza. Y otra vez lo que me preocupa que no volvimos a ver, no volvemos. No tengo, hace mucho que no tengo esa sensación de decir, che, qué bien jugó el City. Mirá el City que genera, que te llega, que te va, que te presiona. No, es un equipo tímido, un equipo que a media máquina, que la actitud está un poco floja, que no te genera juego, que no te encierra como antes, que cada vez que lo atacan sufre. Es como, uff, son un montón de factores que nos complican, pero bueno, nos toca esto y ojalá vaya mejorando, porque obviamente esto es lo que todos queremos, ver mejor, un City mejor y ver un City que vuelva a competir por títulos. Así que bueno, hasta acá llegó Pitia, siempre como te digo, cumpliendo, bancando. Y bueno, nos veremos en esta semana con próximos videos, a ver qué invento también para pasar estas 2 semanas horribles de fecha FIFA y volver a ver al City ya prontito jugando cada 3 días. Puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Pero bueno, ya serán cosas para la Upitia del futuro. Así que les dejo un abrazo grande, gente. Nos vemos en próximos videos y chau.